Precisamente a esta hora tenemos comunicación con Julio Borges, abogado y expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Señor Borges, bienvenido a Noticias Caracol. Muchas gracias, Daniela. Saludos a todos. Quiero que comencemos este diálogo con los últimos anuncios, con lo reciente. El anuncio de Estados Unidos de enviar más buques a aguas venezolanas, a territorio venezolano. ¿Qué información tiene usted al respecto sobre esta llegada de esos buques, señor Borges? Sí, lo importante es que se está tomando una medida que además tiene un acompañamiento de otros países, como hemos visto en el caso de Francia, que ha tenido también el apoyo de Trinidad y Tobago. Y lo que yo más quiero subrayar, Daniela, es el hecho de que estamos en presencia de un paso que es irreversible. ¿A qué me refiero? La calificación de Maduro como jefe de un cartel de narcotráfico y de crimen organizado, porque las dos cosas están unidas y tienen que ver con otros rubros del crimen organizado, es algo que no puede borrarse o que no puede revertirse. De manera que esta apertura en este momento a seguir ejerciendo presión, lo más importante es el efecto que está creando dentro del régimen y que busca lo que nosotros estamos desde hace años denunciando, y es el hecho de que Maduro no solamente es un dictador, no solamente se robó las elecciones del 28 de julio, sino que además de todo es el cabecilla de todo un cartel de crimen organizado, con el tema del narcotráfico, por supuesto, pero con otros rubros que afectan, por ejemplo, mucho a Colombia, como es el caso del oro o la trata de personas. Todo eso está imbricado desde el gobierno y el Estado venezolano, con las conexiones con grupos irregulares como el ELN o los ex-FARC también. Sí, doctor Borges, usted es un hombre que tiene muchísimos contactos en los Estados Unidos, lo ha tenido a lo largo de estos últimos años. Quisiéramos saber cuál es la intención que tiene particularmente Estados Unidos. ¿La conoce usted? ¿Simplemente se trata de mostrar los dientes o hay algún otro plan para efectivamente dar con la cabeza de Nicolás Maduro? Yo creo que son múltiples objetivos, Eduardo, que se desarrollan con esto. Recuerda que en la campaña electoral se habló de lo que es el uso militar en el caso de los Estados Unidos contra el narcotráfico. Se habló en el caso de México particularmente por lo que es el problema del fentanilo, que es uno de los problemas sociales más graves de los Estados Unidos y que está destruyendo a la población. Y ahora se suma el tema del crimen organizado en el Caribe con el liderazgo absolutamente destructivo de Nicolás Maduro. ¿Qué se busca? Se busca de alguna manera darle seguridad a los Estados Unidos, pero se busca también un cambio político en la medida en que estos despliegues generan un nivel de fracturas y de grietas y de cortocircuitos dentro de la dictadura, y abre un proceso que, como decía antes, es irreversible y que va a desembocar en un cambio en Venezuela. Yo no tengo dudas de eso. No creo que sea algo que nosotros podamos poner simplemente el reloj ahorita en cuenta regresiva y pensar que es un tema de horas, pero sí una decisión política que va a ir incrementándose hasta el momento final en el cual el régimen Maduro se termine de implosionar y de colapsar. No tengo dudas sobre ese particular. Doctor Borges, en las últimas horas Venezuela liberó 13 políticos. ¿Usted cree que esa decisión de Venezuela de dejar en libertad a dirigentes opositores y activistas de alguna manera descomprime esa relación, esa tensión con Estados Unidos? ¿O usted cómo interpreta estos movimientos, estas decisiones de Maduro? Bueno, Daniela, el guión es, como siempre, el guión cubano. Utilizan a las personas y utilizan el dolor y utilizan el sufrimiento como fichas de cambio. Y en ese sentido liberan a personas, pero meten presas a otras. Para que tengas una idea, todavía en Venezuela hay casi de 1.000 presos políticos y soltaron apenas a 13 personas. Obviamente mucha alegría por ello, pero todavía faltan 1.000 familias que tienen presos militares y civiles en Venezuela. Yo te voy a decir, ese guión cubano, ¿cuáles van a ser los próximos pasos? Liberar unos presos, meter a gente disfrazada de oposición para que sean gestionantes de esos presos. Después van a convocar probablemente un proceso de diálogo y de negociación con personajes como por ejemplo Zapatero, y tratar de buscar, como bien tú decías, descomprimir. Ahora, eso ya es una rutina que se conoce repetidamente, en la cual no hay un compromiso real de abrirse una transición, y donde yo creo que hay una claridad meridiana a nivel del pueblo venezolano, obviamente, y a nivel de la comunidad internacional, que en el caso de Maduro se necesita toda la presión para que se termine de fracturar ese bloque de poder y pueda haber un desenlace.
Pero el teatro de siempre es así: soltar unos presos, convocar diálogo, llamar en una negociación con algunos de estos actores internacionales y tratar de mostrar que se quiere avanzar con una democracia en Venezuela, pero no creamos en ese cuento, porque, repito, es el mismo guión de Cuba desde hace décadas que Maduro está implementando. Sí, el congresista estadounidense Bernie Moreno decía que probablemente Nicolás Maduro no llega a diciembre. Y en ese orden de ideas quisiera que nos entregara un poco más de detalles de eso que usted habla, de cómo se implosiona el propio chavismo, esa presión de los Estados Unidos, exactamente qué es lo que genera en el chavismo para que usted hable de esa implosión. Bueno, ahí suceden muchas cosas, Eduardo, que son no especulaciones, sino realidades. Es decir, una Fuerza Armada que está destartalada, unos oficiales jóvenes que ven con desprecio a la cúpula militar porque la ven envuelta en corrupción y en negocios completamente ilegales. Al mismo tiempo, la amenaza en el entorno de Maduro de saber que cuando ya le pones la etiqueta de narcotraficante o de violador de derechos humanos, eso no tiene vuelta atrás. El hecho de que haya una presión y una determinación del gobierno de los Estados Unidos de ayudar en este proceso, todo eso sumado, más el robo de las elecciones, por supuesto, y más todo lo que significa el repudio popular a Maduro, más la destrucción de la calidad de vida. Si tú sumas todos esos ingredientes, al final hay una presión que termina de alguna manera como fracturando las lealtades, y allí se producen las transiciones. No es un caso único, ha sucedido en muchas oportunidades, en muchas partes del mundo, y Maduro no va a escapar de allí. Y creo que en ese sentido, el hecho de que se vuelva a poner el caso venezolano, con toda la tragedia que se vive por parte del pueblo venezolano, en el radar, con todo esto que está sucediendo, va a tener un efecto interno que va a construir esa implosión que estamos comentando. Sí, justamente le escuchaba por estos días, doctor Borges, decir que lo que permitiría la salida de Maduro sería esa combinación de una presión externa e interna. Ya nos acaba de hablar usted de esa presión externa. Al interior del país, ¿qué es lo que debería pasar? ¿Cuál es su interpretación o su análisis sobre eso que debería pasar al interior de Venezuela? Bueno, esa pregunta es muy importante, Daniela. Si tú ves los estudios de opinión, para dar una opinión absolutamente objetiva, el país todavía está militantemente agarrado y aferrado al 28 de julio. El país siente que esa es una fecha sobre la cual no se puede pasar la página. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que hay una sobredosis de represión y de miedo a todos los niveles, en todas las regiones y con todos los venezolanos, que ha logrado de alguna manera paralizar. Pero en el corazón de la gente y en el alma de la gente, el hecho de que no se cierre ese proceso el 28 de julio es totalmente militante, y nosotros estamos absolutamente seguros que en la medida en que se pueda avanzar con esa presión externa y con esas fracturas internas, ese miedo se va a desbordar en manifestación, en pueblo, en lo que se pueda lograr de alguna manera, como lo hemos hecho durante todos estos años, que son ese testimonio de millones de venezolanos en las calles pidiendo un cambio en el país. Eso, combinado con todo lo que estamos hablando, es parte de un proceso que se va a vivir en Venezuela. ¿Ha costado? Sí, ha costado. No podemos poner fechas exactas porque no podemos poner, digamos, expectativas que después puedan retroceder. Pero lo importante es que es un proceso irreversible que va aumentando en cuanto a la presión, y un Maduro que está cada día más solo, deslegitimado y más radioactivo y tóxico para el mundo entero. Sí, doctor Borges, la respuesta precisamente del régimen de Nicolás Maduro ha sido el anuncio de enviar 15.000 hombres a la frontera con Colombia. Está todo esto de la famosa frontera binacional, la estrategia con el presidente Gustavo Petro, que a propósito ha defendido a Maduro. ¿Qué lectura hace usted de esos movimientos en contraprestación de lo que está haciendo Estados Unidos? Bueno, eso es una gran pregunta, Eduardo, también, porque lo que no puede ser, hablo, digamos, de alguna manera con el cariño que le tengo a Colombia, donde viví tantos años, lo que no puede ser es que Maduro contamine a Colombia y Colombia se deje contaminar por Maduro. Ayer veíamos que en la rueda de prensa de Diosdado Cabello, toda la culpa de lo que sucede en Venezuela es culpa de Colombia. Eh, Petro sale a defender a Maduro y decir que el cartel de los soles es un invento, pero al mismo tiempo Petro admite
que el ELN está en Venezuela. Al mismo tiempo, Petro admite que los ex-FARC están en Venezuela, quienes están de alguna manera sindicados o señalados de algo tan trágico y doloroso como es la muerte y el asesinato de Miguel Uribe. Al mismo tiempo, todas las organizaciones internacionales declaran de manera prístina que el tráfico de oro, que este año está dando más dinero que el tráfico de drogas, se alimenta por grupos como el ELN y los ex-FARC, por todo lo que es el arco minero en el caso venezolano, y que ese dinero lo que va es a transformarse en alimentar estos grupos que actúan contra Colombia. Entonces, en ese sentido, yo creo que la opinión pública colombiana, con todo respeto, no puede permitir que desde la presidencia de Colombia se contamine lo que está viviendo Venezuela, que es terrible, que es la destrucción de la democracia, o mejor dicho, el asesinato de la democracia y tratar de recuperar la democracia por parte nuestra, el problema del crimen organizado, el problema del tráfico de oro, el problema del tráfico de droga, la trata de personas con la migración, que es un negocio también del régimen, es un negocio que a nivel mundial da más de 7.000 millones de dólares. Colombia no puede permitir que ahorita Maduro se lave el rostro con zonas binacionales, zonas especiales y haciéndole toda la narrativa que Maduro le conviene en este momento. Señor Julio Borges, muchas gracias por estos minutos con nosotros, con Noticias Caracol, para conocer su análisis en este momento, en una noticia que tiene toda la atención mundial. Muchas gracias.